Bienvenido al capítulo 18 de Crimen Blog. Suscríbete y dale a me gusta. Era ahora, ¿no? Sí, sí que lo era. En este capítulo nos sumergimos en un caso sombrío que ha sacudido a Suecia. El tiroteo masivo en el campus Risberska en Örebro. Un caso que desde luego ha conmocionado al país. La sociedad sueca está, conmocionada. Totalmente, porque además los hechos conocidos hasta ahora nos presentan más preguntas que respuestas. Sí, desde luego. Empecemos por la figura de Rikard Anderson, el principal sospechoso. 35 años. Sí. Descrito como un solitario, una sombra que se movía a los márgenes de la sociedad. Casi un espectro, ¿no? Ya. Sin antecedentes penales, sin presencia en redes sociales, sin apenas rastro digital. Es como si Anderson hubiera existido solo en los márgenes de la realidad, invisible hasta ese fatídico día. Y esa falta de información, ese vacío que lo rodea, es lo que hace que este caso sea tan inquietante. ¿Qué sabemos de su vida? ¿Qué podemos reconstruir de su pasado? Pues fragmentos, meras piezas de un puzzle incompleto. Sabemos que vivía solo en un pequeño apartamento en Örebro, sin ingresos declarados en los últimos años. Un familiar lo describió como un poco extraño, alguien que se mantenía al margen, que no buscaba la compañía de los demás. Una descripción que, aunque vaga, nos ofrece una pista. Anderson era un solitario, quizás alguien que no encajaba en los moldes sociales habituales. Pero, ¿qué hay detrás de esa soledad? ¿Qué demonios se escondía en su mente? Ahí está la clave, Sí. la pregunta que nos atormenta. ¿Qué lo empujó al límite? ¿Qué lo transformó de un ser anónimo a un asesino despiadado? Sabemos que Anderson tenía licencia para varias armas, aunque la policía aún no ha confirmado oficialmente este dato. Correcto. Y lo que también sabemos es que estuvo matriculado en un programa de educación para adultos en el mismo campus Risberska. Un dato inquietante. Se matriculó en cursos de matemáticas, pero los abandonó en 2021. ¿Qué lo llevó a regresar a ese lugar? ¿Guardaba algún tipo de rencor hacia la escuela o hacia alguien que se encontraba allí ese día? Las autoridades están investigando esa conexión con la escuela, buscando algún indicio que pueda arrojar luz sobre el móvil de la masacre. Porque el móvil, el porqué de esta tragedia es lo que nos obsesiona. Venganza, locura, una mezcla de ambas. Cada posibilidad abre un nuevo laberinto de preguntas. Y mientras esperamos respuestas, la cronología de los eventos nos ofrece una visión escalofriante de lo que ocurrió esa tarde en el campus Risberska. Una reconstrucción minuto a minuto que nos lleva al corazón de la tragedia, a la escena del crimen donde la realidad se transformó en pesadilla. Casi nada. Casi nada. Retomemos el hilo de la investigación acá, adentrándonos en la vida de Rikard Anderson. Como ya hemos mencionado, la información que tenemos sobre él es escasa. Es como si su existencia hubiera transcurrido en un segundo plano, casi imperceptible. Es como intentar reconstruir la imagen de un fantasma, ¿verdad? Tenemos retazos, pinceladas que apenas esbozan su figura. Sabemos que no tenía antecedentes penales, que no estaba en el radar de la policía. Exacto, su vida transcurría en una aparente normalidad hasta que esa normalidad se quebró de la forma más brutal imaginable, lo que nos lleva de nuevo a la pregunta clave. ¿Qué detonó la tragedia? Profundicemos en esos fragmentos de información que tenemos. Sabemos que Anderson vivía solo en un pequeño apartamento de Örebro. No tenía ingresos declarados en los últimos años, lo cual sugiere una existencia precaria, al margen del sistema. Una existencia casi invisible, sin rastro digital, sin presencia en redes sociales, sin un círculo social definido. Es como si hubiera borrado cualquier huella que pudiera delatar su paso por el mundo. Un dato que dificulta enormemente la labor de los investigadores. Sin una vida digital que analizar, sin testigos que puedan aportar información relevante, la reconstrucción de su perfil psicológico se convierte en un desafío titánico. Y sin embargo, hay un elemento que destaca entre la oscuridad: la licencia de armas. Un dato aún no confirmado oficialmente por la policía, pero que de ser cierto, añade una nueva capa de complejidad a este enigma. Porque nos lleva a la siguiente pregunta. Si Anderson realmente poseía armas de fuego, ¿cuándo las adquirió? ¿Con qué objetivo? ¿Formaron parte de un plan premeditado o fueron un impulso, un recurso desesperado en un momento de crisis? Son preguntas que por el momento no tienen respuesta. Pero la presencia de armas en la ecuación nos obliga a considerar la posibilidad de que Anderson llevara tiempo planeando su ataque. Que la masacre no fue un acto impulsivo, sino una acción deliberada y cuidadosamente orquestada. Una posibilidad escalofriante. Si Anderson preparó su ataque con antelación, ¿cómo pudo ocultarlo a quienes lo rodeaban? Es posible que nadie detectara ninguna señal de alarma, ningún indicio de la oscuridad que crecía en su interior. Es posible. Y esto nos lleva a otra cuestión crucial, la dificultad de detectar a los lobos solitarios, a esos individuos que se mueven en los márgenes de la sociedad, aparentemente inofensivos, pero que albergan una tormenta en su interior. Anderson era un solitario, un fantasma que pasaba desapercibido. Quizás por eso nadie sospechó de él, nadie vio venir la tragedia. Pero,
podríamos haber hecho algo para evitarlo. Es una pregunta compleja, que nos obliga a reflexionar sobre la responsabilidad individual y la necesidad de estar atentos a las señales, por sutiles que sean, que nos envían quienes nos rodean. Porque a veces la tragedia se esconde a plena vista, esperando el momento oportuno para desatarse. Y ahora, adentrémonos en la reconstrucción de los hechos. Esa tarde fatídica en el campus Ryzberska, como si el tiempo se hubiera detenido, congelado en un instante de horror. Las 12:33. Un sonido que rompe la aparente calma. Disparos. El eco de la violencia se propaga por el campus, sembrando el pánico. Los primeros en llegar a la escena son agentes de policía en prácticas, enfrentándose a una situación que supera cualquier simulacro. Jóvenes agentes que sin duda jamás olvidarán esa imagen, ese instante en que la realidad se transforma en una pesadilla. La presión, la adrenalina, el miedo. La policía reacciona con celeridad, estableciendo un perímetro de seguridad, tratando de contener el caos. Comienza la evacuación de estudiantes y profesores, una carrera contrarreloj, mientras los disparos siguen resonando. Imaginemos el terror, la confusión, la incertidumbre de esos momentos, corredores que se convierten en laberintos, cada esquina un posible escondite del atacante. A las 13:20, la policía confirma la existencia de varios heridos y lanza una advertencia. El peligro persiste. La amenaza sigue latente, invisible. Llegan las ambulancias, las sirenas se mezclan con los gritos. La tensión se palpa en el aire. Mientras tanto, fuera del perímetro de seguridad, las familias esperan angustiadas, aferradas a la esperanza de que sus seres queridos estén a salvo. Cada minuto se hace eterno. La policía inicia una búsqueda frenética del tirador. Cada aula, cada pasillo, cada rincón del campo se convierte en un posible escondite. La presión es máxima. Hay que neutralizar al atacante antes de que haya más víctimas. Pero Anderson parece verse esfumado, como un espectro que se desvanece en la oscuridad. A las 15:30, la policía convoca una rueda de prensa. La información es todavía confusa, contradictoria. Se habla de heridos, de posibles víctimas mortales, pero la magnitud de la tragedia aún no se ha confirmado. Un silencio denso, preñado de angustia, se instala sobre Örebro. La incertidumbre se apodera de todos. Y entonces, a las 18:00 llega la noticia que nadie quería escuchar. 10 personas han muerto, incluyendo a Rickard Anderson. El tiroteo más mortífero en la historia de Suecia. Un golpe brutal, un zarpazo de horror que deja al país conmocionado. Un país que se enorgullecía de su seguridad, de su tranquilidad. Un país que ahora se ve obligado a mirar a la cara a la violencia, al abismo de la locura humana. Las investigaciones continuarán buscando respuestas en la oscuridad, tratando de comprender lo incomprensible. Quizás nunca lleguemos a saber qué impulsó a Anderson a cometer semejante atrocidad. Pero este caso, sin duda, nos deja una profunda cicatriz. Nos recuerda la fragilidad de la vida, la oscuridad que puede anidar en el corazón humano. Nos obliga a reflexionar, a estar alerta, a no ignorar las señales que puedan alertarnos de una tragedia inminente, porque a veces el monstruo se esconde a plena vista, esperando su momento para atacar. Y con esta reflexión, cerramos este capítulo de Crimen Blog, un caso que nos ha conmovido, que nos ha dejado sin palabras. Esperamos que este deep dive les haya aportado una visión más profunda de esta tragedia. No olviden suscribirse y dar like si les ha interesado el contenido. Hasta la próxima.